Bueno, el tema de la negociación colectiva ramal creo que es una cuestión que ya aquí todos estamos claros que es súper necesario y, y lo que voy a un poco comentar, yo creo que también lo he dicho antes, entonces quizá ahora para fortalecer un poquito eso, para ordenar las ideas, eh, pero me gustaría partir como desde el punto de vista de cuál es el objetivo que persigue la clase trabajadora cuando busca, por ejemplo, un sistema de negociación colectiva por rama. Porque creo que ese es como, puede ser un punto de entrada, el objetivo, que de inmediato nos va a permitir diferenciar posiciones entre otros grupos que también pueden estar empujando la negociación colectiva por rama, pero tienen objetivos que no son directamente quizás los que aquí vamos a discutir, vamos a plantear. Entonces yo creo que un poco el trabajo que hicimos ahí en todos estos meses que generamos la propuesta, uno del objetivo principal tiene que ver con cómo nosotros podemos transformar, ¿no es cierto?, la distribución de ingresos que existe en este país entre el capital y el trabajo. Eso es como uno de los ejes claves que tiene una propuesta de negociación colectiva por rama. Y eso de entrada ya nos pone un desafío, primero con aquellos grupos o sectores que consideran que la distribución de ingresos no es un problema, y eso es algo que a veces uno dice, bueno, pasó la revuelta, han pasado muchas cosas, y es como raro pensar que alguien dijera que no es un problema la distribución de ingresos. Pero yo creo que eso todavía sigue muy patente en muchos sectores. Hay que recordar que el tema de la distribución de ingresos, hay algunos que lo consideran que es más bien, o sea, que haya desigualdad en las sociedades, es algo positivo para sus intereses como corporativos, los intereses que buscan maximizar las ganancias. Sin ir más lejos, hay personas que defienden la desigualdad y dicen la desigualdad es buena porque eso te genera incentivos para que la gente sea más productiva. Entonces, en los entornos de trabajo, que hayan desigualdad, que sean visibles esas desigualdades, las personas que pueden ver, oye, mira, no sé, para poner un ejemplo súper burdo, pero que a veces puede servir, el gerente tiene un auto, último modelo, y entonces digo, bueno, tú también lo puedes conseguir si te esfuerzas, ¿no es cierto? Y entonces mostrar esas diferencias, evidenciar esas diferencias, es funcional a la lógica de acumulación que tiene el capital. Entonces eso no hay que perderlo de vista. Hay personas que por una u otra razón defienden que exista desigualdad. Están esos que nos dicen es como la zanahoria que permite que el sistema se continúe moviéndose. Y hay otros que son más radicales, que es como la postura que podría tener, por ejemplo, La Libertad Avanza en Argentina con Milei, que es como toda esta lógica de que en realidad la desigualdad es una cosa natural y con eso no habría que combatirlo. ¿Por qué intervenir en ese espacio? Entonces ahí también tú tienes otra mirada. Lo que nosotros decimos es que efectivamente la desigualdad es un problema. Ahí entonces uno toma posición al respecto y esa posición yo pienso que hay que ser explícitos y defender esa postura, que nosotros consideramos que la desigualdad es un problema y que lo que estamos buscando acá es transformar esa desigualdad. ¿Por qué digo eso? Porque en este gobierno y en todos los últimos gobiernos en general postdictatoriales, primero siempre cuando hablábamos de temas como sociales, la gran punta de lanza fue la pobreza, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en los 90 la discusión de la pobreza y lo que fue la política del Estado subsidiario, las políticas del Banco Mundial, focalizar las ayudas para tratar de sacar a la gente de la pobreza? Y después paulatinamente como que la desigualdad empezó a molestar un poquito y se le entró a intervenir la desigualdad, pero desde una perspectiva también súper neoliberal, si lo queremos poner desde ese punto de vista. La desigualdad la combatimos a través de cosas individuales. Por ejemplo, mayor credencial universitaria o capacitación en los lugares de trabajo. Pero siempre el tema colectivo,
lo que tiene que ver con lo que nos convoca hoy, se le hizo el quite. Incluso el gobierno actual. Uno podría plantear esa tesis, ¿no es cierto?, de que no es muy original, pero sabemos que este gobierno no tiene una raíz como programática insertada en lo que es el mundo del trabajo. Si así hubiese sido, era del todo lógico que una de las primeras como luchas que se hubieran impuesto tendría que haber sido una modificación al modelo de relaciones laborales y impulsar la negociación colectiva por rama como primera medida. Porque eso no hubiera dado hubiera irritado la correlación de fuerza con lo de las 40 horas, con lo que es la discusión de las pensiones, con la misma discusión que ahora puede haber del CAE, pero eso nunca se vio como que el trabajo tenía que estar al centro. Entonces eso es como el marco de inicio. Y ahí hay cuestiones que, habiendo pasado ya más de 30 años, ¿no es cierto?, de la vuelta a la democracia, en nuestro país son cifras que nosotros hemos calculado, pero que no han sido rebatidas en el debate público. Y son cifras que yo creo que todos ustedes, todos los que estamos acá, deberíamos tener siempre como muy frescas al momento del debate, de ir a los medios, de combatir en el fondo el argumento del opositor. Una de esas, para mí, que es fundamental, tiene que ver con cómo se distribuyen las horas de trabajo en una jornada de 8 horas. Ese es un cálculo que nosotros hemos hecho y hasta el momento nadie lo ha rebatido, ¿ya? En una jornada de 8 horas, con 3 horas ya se financiaron todos los salarios de esta economía. O sea, en un ratito más, cuando sean las 11 de la mañana, si la jornada partió a las 8, ya se financiaron todos los salarios. O sea, con el trabajo que todos nosotros hemos hecho, de 8 a 11, ya se han pagado todos los salarios. Y luego, si pensamos que la jornada tiene 8 horas, las 5 horas restantes son exclusivamente trabajo para financiar las ganancias del capital. Entonces eso es como una cifra que es brutal, ¿cierto? Estamos diciendo que a partir de las 11 de la mañana para adelante, lo único que hacemos es trabajarle al capital, ¿ya? Entonces, eso es una cifra que nunca aparece en los medios como masivo, ni por parte del oficialismo, nada. Porque es una cifra que ataca el corazón de lo que es la concepción del sistema capitalista, ¿no es cierto? Donde los trabajadores generan la riqueza y los empresarios se la apropian. Entonces esa es como la primera cifra que yo creo que es importante. Esa cifra ha variado un poco en el tiempo, pero incluso ha empeorado. Entonces actualmente esa es la relación. De 8, 3 y 5, ¿ya? Para que quede más o menos claro. Y luego viene la pregunta, ¿cómo alteramos, ¿no es cierto?, esa relación? ¿Cómo podemos hacer de que de 8 horas, en vez de que sean 3 para pagar salario, podamos avanzar hacia 4 para pagar salario o 5? Significa que los trabajadores participen más, ¿no es cierto?, en la participación de lo que ellos mismos producen. Y ahí, entonces, la respuesta que nosotros hacemos desde acá, eso es a través de la negociación colectiva, pero no cualquier negociación colectiva. Negociación colectiva por rama de actividad económica. Entonces ahí también entramos a un debate más fino, ¿no es cierto?, de sintonía fina. Y ahí es donde uno dice, bueno, un gobierno como el actual, que nunca ha tenido un contacto directo con estas materias de manera tan efectiva, digo, los grandes dirigentes, porque igual obviamente hay cuadros que están adentro, que uno no podría decir que ellos nunca han trabajado estos temas, si bien lo han trabajado. Pero los que dirigen esto, yo diría que ahí no han tenido como un contacto tan directo con lo que es las luchas sindicales. Entonces ahí cuando entramos al debate de efectivamente queremos alterar la distribución de ingresos, yo creo que ahí es distinto una negociación multinivel que una negociación por rama. Entonces no entramos a los conceptos, ¿no es cierto? Han aparecido ciertas propuestas, a UTD creo que se llama, ¿no es cierto?, donde defienden la negociación multinivel. Y yo creo que ahí entonces otro concepto para tener, ya partimos con lo de las 8 horas, 3 y 5, como para partir el debate, eso lo ponemos sobre la mesa. Segundo, ¿cuáles son como las alternativas que nosotros vemos? Negociación por rama y no multinivel. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho la negociación por rama incluye el multinivel, pero la multinivel no incluye la rama. Ya, eso puede entenderse así, pero hagámoslo más concreto, con un ejemplo.
Y ahí creo que me parece muy, muy interesante, esto se lo escuché también, de hecho, a una misma trabajadora, nos decía, imagínense un centro comercial, ¿ya? Un centro comercial como el Portal Ñuñoa, estos que son de Cencosud o la cadena que fuera. Y en ese centro comercial tenemos las distintas empresas y sus trabajadores pueden tener negociaciones colectivas con las empresas, algunas. Y el día de mañana, con esto que está proponiendo el gobierno, ahora se habilita la negociación multinivel. Entonces, ¿qué es lo que ellos podrían tener? Además de tener la negociación con la empresa, podrían decir, bueno, multinivel podría ser negociar con el centro comercial. Entonces, una negociación multinivel sería eso, negociar con el centro comercial y decir, bueno, si hoy día entramos a las 10 de la mañana, vamos a negociar todo el centro comercial para que en realidad ahora entremos a las 10 y media. ¿Ya? Podría ser una negociación, un espacio de negociación multinivel, porque ya saliste del nivel de la empresa y te fuiste al nivel del centro comercial. Y eso uno puede decir, bueno, eso es positivo, no es que sea negativo, pero eso es muy distinto a decir que eso es negociación colectiva por rama. Estamos hablando de un centro comercial acotado, es casi como una unidad un poquito más grande, el que está en Ñuñoa, el que está en Maipú, pero nada más que eso, no se aplica a todo el retail o a todos los centros comerciales que existen en Chile. Entonces eso es como una diferencia clave, eso marca la diferencia. O sea, que tengamos una negociación multinivel no nos va a alterar necesariamente la distribución de ingresos. ¿Ya? Entonces ahí de nuevo volvemos, ¿cuál era el fin de la negociación colectiva? Que era la pregunta inicial con la cual yo partía, ¿para qué? ¿Para qué hacemos negociación colectiva? ¿Para transformar las relaciones de poder? ¿Eso es lo que quiere el gobierno? ¿Es lo que quiere Boric, por ejemplo? ¿Quiere transformar las relaciones de poder con una negociación colectiva multinivel? Yo creo que eso está en duda, por cómo lo estamos viendo. En cambio, cuando uno plantea la idea de la negociación colectiva por rama de actividad económica, eso ya le da otro carácter. Eso ya es más peligroso, por así decirlo, para el sistema. Y los empresarios obviamente eso lo saben. No es casualidad que Mario Marcel jamás haya defendido de manera directa la negociación por rama. Cada vez que le preguntan, él siempre como que hace el quite, y en un comienzo era mucho más explícito en decir esto no es rama, esto es multinivel. Porque el multinivel, y ahí uno podría discutir esa tesis, si es que altera o no las relaciones de poder, que es un poco lo que estábamos discutiendo al comienzo. Alterar las relaciones de poder para alterar lo que es la distribución de ingresos. En la banca, en el año 2022, las ganancias que hubo en el sistema financiero, en particular en la banca, fueron de 5,2, 5,3 millones de pesos. Eso es algo así como 5.600 millones de dólares. ¿Ya? Eso es como las ganancias que obtuvo. Y uno dice, bueno, ¿cómo la clase trabajadora del sistema financiero puede apropiarse o recuperar una tajada más grande de esa ganancia? Con la negociación multinivel no está claro que eso pueda suceder. La negociación por rama, en cambio, sí existen múltiples investigaciones que un poco han demostrado esta capacidad que tiene la negociación por rama de recuperar esa plusvalía en el fondo. Lo hicieron los uruguayos. Recuerden ustedes que Uruguay en el 2004, luego los gobiernos neoliberales, en Uruguay solamente menos del 10% tenía negociación colectiva, menos del 10%. Y eso era lo que había dejado los gobiernos neoliberales. Luego ellos, claro, tenían una tradición de negociación por rama, la reactivan y aumentan la cobertura de menos del 10 y llegan al 95, prácticamente todos con negociación. ¿Y qué pasó con los indicadores de distribución de ingresos? Mejoraron de manera evidente. En 10 años el Gini bajó de 46 a 38, que es una baja que en Chile nunca ha podido hacer desde que volvió a la democracia. El salario mínimo en Uruguay aumentó más de casi un 100% en el periodo que se reactivan los consejos de salario. Entonces ahí tú tienes cuestiones que efectivamente alteran la distribución de ingresos, pero eso te lo da la cobertura en primer lugar, que sea un 95%. ¿Ya? Eso como segunda o tercera idea. Pero
Adicional a eso, es importante que nosotros tengamos en cuenta, y ustedes bien lo saben, el tema de la fragmentación, que es otra arista que entra, ¿no es cierto?, en juego acá. ¿Por qué digo eso? Porque a veces alguien podría poner el ejemplo de la minería. ¿Ya? Uno dice, bueno, pero en la minería, si uno dice la gran minería del cobre, ¿cuánto es la tasa de sindicalización en la gran minería del cobre? Está sobre el 70%. Y se negocia a nivel de empresa. Estamos sobre el 70% en la gran minería del cobre. ¿Y cómo es, por ejemplo, la distribución entre capital y trabajo en la gran minería? Uno dice, en Chile, a nivel general, cuando uno dice cómo se distribuye el PIB entre lo que se llevan los empresarios y lo que se llevan el trabajo, estamos hablando de que hoy en día es casi un 40% para el trabajo, 60% para el capital. Y eso, el mejor momento en la historia de Chile fue en la época del presidente Salvador Allende, ¿ya? Que llegó a ser con 63% para el trabajo, 63%. Hoy en día 40-60%. Y uno dice, ¿cómo es eso en la minería que tiene un 70% de tasa de sindicalización? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? Tírense un número. ¿Cuánto creen que es en la minería? A nivel nacional es 60% para el capital, 40% para el trabajo. ¿Qué piensan que puede ser en la minería? Con un 70% de tasa de sindicalización. Ya. Cuando uno revisa las estadísticas en la minería, que tiene un 70%, por eso lo insisto, un 70% de tasa de sindicalización en la minería, lo que estamos observando en los últimos registros con los datos de cuentas nacionales del Banco Central es que esa distribución es 90-10. 90 a favor del capital, 10 a favor del trabajo. Entonces, esto hace que el diagnóstico y el análisis que nosotros tengamos que hacer se complejice. Entonces, se complejice un poco. O sea, ¿qué vemos en la minería? En la minería también vemos que, por ejemplo, en Codelco existen cerca de 30 sindicatos en una misma empresa. 30 sindicatos, todos también súper divididos. Tenemos esa situación de la fragmentación, que también las mismas empresas han impulsado a partir de la subcontratación. ¿Ya? En la minería vemos que de cada 100 trabajos que se generan en la minería, hoy en día 80 son por la vía del subcontrato en la minería. Entonces toda esa situación también nos debería llegar a la conclusión de que para mejorar la distribución del ingreso no es una condición suficiente mejorar la cobertura por mejorarla. O sea, que nosotros tengamos más trabajadores con negociación colectiva es positivo, una condición necesaria, pero no es suficiente como en las matemáticas. Esa es la condición necesaria y suficiente. Se necesitan las dos cosas, necesaria y suficiente. Aumentar el nivel de personas que participan en negociación colectiva es necesario, pero no es suficiente para el objetivo que es alterar las relaciones de poder, que es alterar la distribución de ingresos. Para eso también es necesario, en el fondo, tener un movimiento sindical que sea mucho más compacto, ¿ah? Que tengamos menos fragmentación sindical, porque si no va a pasar también lo que vemos en la minería, ¿ya? Entonces ahí donde tenemos esa situación que ellos tienen un poder estructural, la minería tiene un poder estructural de que si se detiene el país, eso es verdad, pero para activar ese poder estructural se necesita una organización, y esa organización tiene que ser compacta. ¿O por qué ustedes creen que lo que pasó en el 2006-2007 con la Confederación de Trabajadores del Cobre, uno dice, bueno, fue una demostración de poder, pero hoy en día eso no se desvaneció? Y hoy en día no tenemos la misma situación que teníamos en el 2006-2007 con la CTC de los trabajadores del cobre. Entonces ahí algo pasó, ¿ya? Entonces no es, muchos dicen, pero es que en el cobre no, ellos tienen poder. Pero ojo, lo tuvieron en el 2006-2007, tienen ese poder como latente, pero para activar ese poder se necesita el trabajo sindical como mucho más unido. Entonces ese es como el otro elemento que uno debería rescatar de nuestra propuesta, que en la propuesta también hablamos del tema de la desfragmentación, cómo podemos desfragmentar el mundo sindical. Y también
quería aquí, ya como para ir cerrando también la reflexión, ¿qué pasa con las pymes? ¿Ya? Porque también eso es algo que siempre ha salido, como la negociación por rama es algo que no se puede practicar en Chile porque tenemos problemas, porque ahí las pymes podrían en el fondo quebrar y eso significa menos empleo, y menos empleo significa incluso que alguien por la izquierda te podría decir incluso menos empleo significa que tú empeoras la distribución de ingresos, porque antes alguien tenía un ingreso mensual, tú le quitaste el empleo y ahora te quedaste en cero. Eso es peor para la distribución del ingreso. Entonces, hacerse cargo también del argumento de las pequeñas empresas es importante para nosotros. Tenemos que saber defendernos ahí. Y hay varios elementos que se pueden decir. Primero, esto de la negociación colectiva por rama no es una idea que nosotros estemos como inventando y sacando del sombrero y que nunca antes se haya practicado en ninguna parte del mundo. O sea, esto es algo que toma experiencias de otras latitudes, es algo que se aplica en muchas sociedades actualmente de forma contemporánea. Eso de inmediato te lleva a la conclusión de que esto no es una rememoranza o ir al pasado. Pensemos un poco, si seguimos la lógica argumentativa de que la negociación por rama no tiene cabida porque las pymes van a quebrar, si seguimos eso tendríamos que decir, entonces lo de Uruguay es una mentira. Entonces lo que pasa en Alemania, donde negocian por rama, también es una mentira. Y todo lo que pasa en muchos países de Europa, también en Escandinavia, todo eso también es mentira. Entonces ahí como que entramos en una lógica primero de negacionismo, como de negar la realidad de cómo funcionan estos sistemas de negociación colectiva por rama, que es un poco la misma discusión que tenemos en el sistema de seguridad social, ¿no es cierto? Con los sistemas de reparto, donde todos dicen, el sistema de reparto no funciona, ¿y cómo funciona? En muchos países funciona, el 95% de los países lo ocupan. Entonces está la lógica ese del argumento del negacionismo, ¿ya? De tener en cuenta eso. No son países que económicamente estén en el apocalipsis, ¿ya? Uno cuando dice negociación por rama, de hecho, no es que diga Venezuela o que diga países que están mal económicamente. Estamos hablando de países que son la locomotora en Europa, como podría ser Alemania, que tiene un sistema de negociación colectiva por rama. Países como acá en América Latina, como Uruguay. Uruguay también es un país que ha crecido mucho en los últimos años, de acuerdo a los propios informes de la CEPAL, y tiene negociación colectiva por rama. Entonces ahí uno puede ir poniendo ejemplos. Ahora, esa es como la mirada más panorámica. Siempre va a aparecer un empresario ahí que va a decir, bueno, pero tú estás hablando como desde la academia, desde arriba. Pero vamos con el argumento concreto. ¿Cómo yo, microempresario, voy a poder resistir con un grupo económico en una misma negociación? Y eso es falta de conocimiento. ¿Cómo opera esto? Hay que explicar. Entonces la negociación colectiva por rama, en general lo que hacen en estos países es que se nivela mucho más hacia la realidad de la pequeña empresa. Eso nos va a poner otros desafíos, pero eso es como funciona. Porque si no, efectivamente uno puede poner en riesgo el aparato productivo. Entonces, al final lo que pasa es que el acuerdo sectorial es mucho más representativo de la pequeña empresa. No es que uno nivele hacia arriba, sino que se va a nivelar un poco hacia la realidad de la mayor cantidad de empresas, que son las pequeñas y medianas empresas. Eso en primer lugar. Segundo lugar, en general lo que uno observa es que las negociaciones colectivas por rama tienen cláusulas de escape. ¿Ya? No son chaquetas de fuerza que en las empresas que tienen problemas no se puedan salir. O sea, siempre va a haber esa posibilidad de escaparse. Ahora, lo interesante es que esa posibilidad para escaparse tiene como ciertos requisitos y que tienen que ser negociados también con el sindicato. Por ejemplo, en Alemania lo que ellos promueven es que si una empresa se escapa del convenio sectorial, tiene que mantener el empleo, ¿ya? No puede despedir en ese periodo. Y esa empresa además tiene que demostrar que está en condiciones que son fidedignas. En Uruguay también hacen eso. El consejo de salario donde se negoció el convenio tiene que habilitar el permiso para que una empresa se retire. Pero para habilitar ese permiso, esa empresa tiene que poner en la mesa todos los antecedentes que muestran que está mal. Y eso en el fondo es demostrar que yo como empresario estoy haciendo las cosas
súper mal, pues, como que aquí está mi realidad, como que mis números rojos, es como demostrar que soy un alumno porro, por así decirlo. Y eso también es algo que los mismos uruguayos nos decían, eso es ponerlos en un dilema, porque en la medida que yo demuestro que soy el alumno retrasado, eso se hace público. Y después las mismas instituciones financieras no me van a creer para cuando yo vaya a pedir un préstamo. Entonces también eso genera problemas. Y nos decían ahí, muchas veces habían empresas que se querían descolgar, pero una vez que entendían lo que significaba esto, ellos decían mejor que no y llegaban a un acuerdo y no, seguimos en el contrato colectivo sectorial. Eso también es importante saberlo. Pero existe la posibilidad entonces. Entonces eso es como en otros países, aquí también, cuando ustedes han escuchado esa expresión, el gorro de la talla única, como que los gorros en general, cuando uno mira la talla, dice una talla como que le sirve a todas las cabezas. Entonces hay muchas personas que dicen, lo que ustedes están proponiendo es como un gorro de talla única, y eso es falso. De nuevo es como una fake news, es no entender cómo funciona la negociación colectiva por rama. El otro argumento es decir, Chile es distinto a Uruguay, Chile es distinto a Alemania, también lo dicen. ¿En qué sentido? Que en Chile las diferencias que existen entre la pequeña empresa y la gran empresa son mucho más marcadas que lo que existe en los otros países. Y eso también hay que tener ojo, porque ahí también hay mucha información que es difusa, es incorrecta. Aquí yo les traje algo que es original, no lo alcanzamos a subir al estudio, pero lo podemos después sacar como cápsula o cosas así. Pero la pregunta ahí es, ¿cómo es la distribución del empleo por tamaño de empresa en otros países? Para que se hagan una idea, en Chile, más o menos el 35% del empleo lo da la gran empresa. ¿Ah? Hay que salirse de esa antigua aseveración que nos decía el 80-20, ¿se acuerdan? 80% de las pymes, 20% de las grandes empresas. Hoy en día es prácticamente el 35% te lo da la gran empresa. De hecho, si tú te fijas solamente en el sector privado, dejas fuera el público, que el público se considera gran empresa, incluso ese porcentaje podría llegar a un 40%. 40% de la gran empresa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa en los otros países? ¿Acaso en los otros países es 80% pyme? En Alemania es 80% pyme, 90% pyme, por eso tienen negociación por rama. O en Uruguay son todas iguales y son puras pymes. Por eso existe negociación por rama, porque ese es más o menos el argumento que tratan de impulsar. Y aquí hay algunos datos. En Suecia, donde existe negociación colectiva por rama, la gran empresa 44%. ¿Ah? Parecido a Chile. En Finlandia, la gran empresa 37%. En Alemania, la gran empresa un 42%. ¿Ah? Uno esperaría aquí encontrar porcentajes súper bajitos, como que la gran empresa un 15% o un 10%. No vamos a encontrar esos porcentajes. En Austria, la gran empresa 37%. En España, 33%. Bélgica 34%, Holanda 36%, Dinamarca 35%. Todos esos países que he nombrado existe negociación colectiva por rama. Y entonces lo que vemos es que las diferencias en estructura de empleo no son tan distintas a lo que sucede acá en Chile. Entonces eso también es otro argumento que uno puede rebatir por ese camino. ¿Ya? Las diferencias no son tan significativas. Esos datos son oficiales, son de la oficina de Eurostat, de la Unión Europea, y son del año 22. Entonces, con eso ya termino. Volver a la cuestión fundamental. La negociación colectiva es lo que nos permite a nosotros, como trabajadores, como trabajadoras, ver cómo se determinan los salarios, cómo se fijan los salarios en la economía. Cuando uno ve el debate de lo que sucedió con Marcela Cubillo, ¿no es cierto? Esta política que terminó trabajando en la Universidad de San Sebastián, que era como una caja pagadora, que tenía un sueldo mensual de 17 millones de pesos. Y uno dice, ¿cómo se fijan esos salarios? Ahí efectivamente hay un proceso de negociación, pero que es una negociación individual. ¿Ah?
Y ahí no hay en el fondo discusión más allá de un acuerdo entre las partes. Entonces yo creo que eso es lo que hay que reivindicar, que en Chile para fijar los salarios se necesita acción colectiva. Hoy día solo el 13% negocia colectivamente. Es otro dato que es importante que manejemos. Solo el 13% negocia colectivamente. ¿Qué significa eso? Que 87 de cada 100 personas no hay negociación. Esas 87 de cada 100 personas, el empresario autoritariamente decide todo lo que pasa ahí. ¿Qué pasa con el 13 que sí negocia? Tampoco digamos que ahí las cosas son tan buenas. Ahí estamos todos, ustedes están ahí en ese 13. Hay que batallarla, cuesta mucho. Y además el tema de la fragmentación hace que muchas veces los resultados tampoco sean tan auspiciosos. Entonces estamos en un mundo donde quien fija los salarios, mayoritariamente, sigue siendo el empresario de forma unilateral. Y eso es lo que la negociación colectiva finalmente viene a disputar, a cambiar. Y obviamente ahí hay una cuestión que es cultural, que tiene que ver con cómo el empresario ha estado mucho tiempo, más de 40 años, manejando esto y no quiere que nadie se le meta ahí a intervenir. Y esa es la posición también que uno tiene que entrar a disputar. ¿Ya? La posición de que efectivamente esto es una cosa de relaciones de poder. ¿Ya? Eso se puede transformar y es el trabajo el que tiene que también intervenir en cómo se fijan esos salarios. Pero ahí no pensemos que el empresario va a decir ya, ok, estoy de acuerdo. Ellos obviamente no van a querer ceder ni un ápice, porque de eso depende su tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces ya con eso espero que se haya acercado a lo que necesitaban.